Muy bien, continuamos. Vamos a ver en esta parte preguntas desde la número 41 hasta la 80 de la primera parte. Pregunta número 41 del área de pediatría cardiología. Adolescente de 13 años consulta por dolor en hipocondrio derecho y vómitos. Como antecedentes, proceso respiratorio viral. Al examen, frecuencia cardíaca 140 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 44 respiraciones por minuto, afebril, pálida, crepitantes basales, soplo sistólico, hepatomegalia, radiografía infiltrada intersticial bilateral y cardiomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico etiológico? Estamos frente a un caso clínico donde vamos a ver las posibles posibles respuestas que den solución a este caso clínico. Muy bien, vamos a ver. ¿Por qué no podría ser una cardiopatía congénita? Si bien es cierto, tenemos un paciente con soplo sistólico, crepitantes, un infiltrado bilateral, pero para que a mí en el caso clínico me lleve a pensar que es una cardiopatía congénita, tendría que este cuadro respiratorio viral son los pacientes cardiópatas congénitos presentan procesos respiratorios repetitivos, es decir, en el caso clínico a mí tiene que venirme paciente que presenta procesos respiratorios virales repetitivos, y eso no está en el caso clínico. Otro es que me dé una hipoxia en el caso clínico. Los pacientes cardiópatas con cardiopatía congénita tienden a tener clínica de una hipoxia crónica, como por ejemplo cianosis, dedos hipocráticos, lo cual no hay en el caso clínico. Entonces eso un poco se alejaría que sea una cardiopatía congénita. ¿Por qué no pensar en una fiebre reumática? Como ya vamos a ver, la fiebre reumática tiene criterios, los criterios de Jones, criterios mayores, criterios menores. Dos mayores me hacen el diagnóstico, un mayor o dos menores con confirmación del estreptococo beta-hemolítico. Entonces no encontramos en el caso clínico ni un criterio mayor, como por ejemplo poliartritis. Si bien es cierto, otro criterio mayor es carditis, que puede el caso clínico presentar, pero no hay nódulos subcutáneos, eritema marginado, corea de Sydenham. Entonces no hay esos criterios que me hagan pensar que estamos frente a un cuadro de fiebre reumática. La artritis, no olvidemos, la artritis reumatoidea juvenil es un cuadro que se presenta, tiene principalmente tres tipos de presentaciones: una sistémica que cursa con leucocitosis, RAS, con signos más inespecíficos, y otro que es oliarticular o poliarticular. No hay afectación acá en el caso clínico de alguna articulación. Y la miocardiopatía metabólica, si bien es cierto, tenemos cardiomegalia que me puede hacer pensar en una miocardiopatía dilatada, pero no, en el caso clínico no nos dan un antecedente como por ejemplo de una miocardiopatía dilatada por un hipotiroidismo, por un hipertiroidismo, por un Cushing, por una enfermedad acromegalia. Entonces no nos dan clínica con respecto para pensar en eso. Entonces muy probablemente estamos como les dije, no podría ser fiebre reumática porque no encontramos los criterios mayores, poliartritis, eritema marginado, nódulos subcutáneos. Si bien es cierto, el caso clínico es una carditis, pero con un criterio mayor no basta para hacer el diagnóstico de fiebre reumática. No hay en el caso clínico corea menor o de Sydenham. Entonces les dije, frente a una probable miocarditis. Es cuando el músculo cardíaco se inflama y se debilita, causando síntomas de angina o disnea con insuficiencia cardíaca. La causa más frecuente de miocarditis es vírica, especialmente por enterovirus. El Coxsackie B muestra tropismo por el miocardio. Entonces tenemos un cuadro clínico de un adolescente con un cuadro viral, probablemente la etiología, y con clínica inespecífica, y luego una clínica de insuficiencia cardíaca.
Entonces vamos a ver, lo más característico en la miocarditis es el dolor precordial y la disnea, y los síntomas inespecíficos como fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, náusea, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, dolor de garganta. Y dentro de los signos puede haber un soplo de insuficiencia mitral, el caso clínico hay un soplo nos dice un soplo cardíaco, y a la auscultación crépitos bivasales, el caso clínico nos dice el paciente con crépitos bivasales, y en la radiografía aumenta el silueta cardíaca y signo de congestión pulmonar. Es decir, tenemos un cuadro de un paciente joven. Siempre en los cuadros de pericarditis, miocarditis, generalmente nos van a presentar pacientes jóvenes con antecedente de un cuadro respiratorio, ya sea un cuadro viral, ya sea respiratorio, gastrointestinal, y clínica de o dolor, de clínica de disnea, pensando en un SC o clínica inespecífica, y al examen físico puede haber un soplo o clínica de insuficiencia cardíaca. Entonces, la respuesta sería, en la pregunta 41, estamos frente a una miocarditis. Acá, junto he puesto la pregunta 80, porque se presta para terminar de comentar con respecto a la pregunta 41. Es del área de cardiología también. Varón de 25 años que presenta cuadro insidioso de disnea a pequeños y medianos esfuerzos. Al examen, fiebre de 38.5, palidez de piel y mucosas, astillas unguiales, soplo sistólico en foco mitral, 4 de 6, irradiado axila, se palpa el vaso por debajo del borde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Igual, vamos a ver, la fiebre reumática, ya vimos que no hay acá los criterios mayores de Jones, por lo tanto no sería nuestra respuesta a este caso clínico. Una pericarditis aguda, puede ser, hay fiebre, hay el soplo, pero la pericarditis no explicaría esta palidez de mucosas y astillas unguiales. La esplenomegalia tampoco podría ser explicado por la miocarditis, tampoco no podría ser explicado como el caso anterior. La pericarditis aguda tendríamos en el caso clínico la característica del dolor, y es un dolor tipo pleurítico, es decir, nos van a decir que el paciente al inspirar presenta dolor en región de tórax, al ponerse en decúbito lateral aumenta el dolor, y que al ponerse, incorporarse hacia adelante, la famosa posición maometana, cede el dolor. Entonces no nos dan el cuadro típico de una pericarditis aguda. Entonces vimos que ya no puede ser fiebre reumática, no puede ser pericarditis aguda, no puede ser miocarditis viral, porque no explicaría estos síntomas y signos subrayados, y la artritis reumatoidea no hay compromiso acá de articulaciones. Entonces probablemente estamos frente a una endocarditis infecciosa. Entonces, como les mencionaba, la pericarditis, entonces no tenemos la característica del dolor pleurítico, por lo tanto no puede ser una pericarditis. Entonces, ¿cuándo yo sospecho de una endocarditis? Yo voy a sospechar de una endocarditis cuando tengo un paciente febril, como el caso clínico, sin focalidad infecciosa aparente, es decir, es lo que le llamamos la famosa FOB, fiebre de origen desconocido, es decir, es un paciente febril que no ha recibido antibióticos comunes como amoxicilina, cestraxona, y la fiebre persiste. Entonces, en esos casos, si me presentara en un momento un cuadro así, también tendría que sospechar de endocarditis. Fiebre más soplo cardíaco, yo tengo que sospechar endocarditis. El caso clínico, hay fiebre y hay soplo cardíaco. Y paciente febril y fenómenos embólicos o lesiones cutáneas. El caso clínico también tenemos entonces todo esto para pensar en endocarditis. Tenemos un paciente febril, tenemos con soplo cardíaco y fenómenos embólicos, fenómenos dérmicos. Entonces acá tenemos, la iris menciona el caso clínico, palidez, astillas unguiales por estas hemorragias. También podemos tener petequias subconjuntivales, los famosos nódulos de Oldler, lesiones de Hanneway, que son indoloras en palmas o plantas por embolismo. También puede haber esplenomegalia por infartos a nivel de vaso. Entonces está el caso clínico, la mejor patología que explicaría toda esta clínica es una endocarditis infecciosa, sería la respuesta. Pregunta número 42, varón de el área de neumología, varón de 55 años, procedente de Holanda, llega a la ciudad de Arequipa por vía aérea y a las 4 horas presenta cefalea, anorexia, malestar general y fatiga fácil. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Tenemos un paciente
procedente de Europa que llega a una ciudad de altura y con clínica de una hipoxia aguda. Entonces vamos a descartar. ¿Puede ser una neumonía aguda? No, porque para que me den la clínica de neumonía aguda me tienen que presentar un paciente con una facies tóxica, con fiebre alta, tos y al examen una clínica que me haga sospechar de una neumonía, al examen físico a nivel de la exploración de pulmones. Edema cerebral, tampoco el caso clínico, porque para edema cerebral tendrían que darme una clínica de hipertensión endocraniana aguda, por lo tanto tampoco tenemos. Un edema agudo del pulmón es una disnea súbita, ¿no? Es una disnea súbita con un compromiso de crepitantes, subcrepitantes en ambos campos pulmonares. El cuadro tampoco es. Infarto agudo de miocardio. Infarto agudo de miocardio tendrían que presentarme un paciente con factores de riesgo como hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo, obesidad y que presenta un dolor característico en zona precordial muy intenso, opresivo, mayor de 30 minutos y sobre todo un síntoma muy característico asociado al dolor en los casos clínicos de este tipo de preguntas de NAR accidentado es la sudoración profusa, no lo olviden. Entonces no es el cuadro clínico. Entonces estaremos probablemente ante un mal de... Entonces el mal de altura se conoce también como hipoxia de altitud o mal de las montañas. Es un cuadro que lo presenta el paciente de Europa, llega a una ciudad de altura y presenta clínica de una hipoxia, manifestada por cefalea, anorexia, agotamiento físico. Si bien es cierto, como manifestación grave de este cuadro, en última instancia puede haber edema pulmonar o edema cerebral, pero la clínica no me da síntomas y signos de estas patologías. La respuesta sería un mal de altura agudo. No lo presente. Entonces, la duda estaría estamos frente a una sepsis o una meningoencefalitis aguda. La sepsis generalmente es un cuadro más tóxico o más aparatoso, por decirlo así, y más sistémico, de compromiso ya multáneo. Estamos frente a una meningoencefalitis con todas las sintomatologías descritas en el caso clínico: fiebre, alteración de la conciencia, vómitos, rigidez de nuca por la hipertonía de los músculos del cuello y la fontanela abombada. No olvidemos que en menores de un año, como el caso clínico, va a haber este signo de fontanela abombada, y los signos meningios, propiamente dicho, generalmente lo voy a encontrar en mayores de 18 meses. Entonces esta sería una meningoencefalitis aguda. Pregunta número 44, varón de 65 años, con el área de hematología, con diagnóstico de gastritis crónica, acude al consultorio por tener palidez, en laboratorio una hemoglobina de 7 gramos por decilitro, volumen corpuscular medio 110, lámina periférica megaloblastos. ¿Qué sustancia está implicada en la patogénesis? Veamos, estamos frente a un caso clínico con una comorbilidad, una gastritis crónica, una anemia 7 grados, casi bordeando la severidad, con clínica de palidez, y tenemos macrocitosis y con megaloblastos. Con mucha probabilidad estamos frente a una anemia megaloblástica, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces no olvidemos como dato adicional el diagnóstico de anemia megaloblástica a nivel del mielograma. Vamos a encontrar una polisegmentación de los polimorfos nucleares mayor del 5% y una maduración de los megaloblastos con un bastón gigante. Eso es a nivel de médula ósea. Muy bien, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos la palidez, que lo presenta el caso clínico, y lo más importante, hay comorbilidades asociadas a este tipo de anemia megaloblástica, procesos gástricos asociados a anemia, y justamente, como les dije, en el caso clínico van a poner lo más frecuente, y dentro de los procesos gástricos lo más frecuente es la gastritis crónica atrófica, descrita en el caso clínico. Y dentro de las etiologías de la anemia megaloblástica, bueno, puede estar una dieta insuficiente, pero dentro de las respuestas tenemos el déficit de factor intrínseco. Como sabemos, este factor intrínseco ayuda a la absorción de vitamina B12 a nivel de hilio. Entonces, la deficiencia de eso me estaría causando. Entonces, ¿qué sustancia está implicada en la patogénesis? El factor intrínseco. Como dato adicional, no olvidemos que el factor intrínseco lo produce las células parietales del estómago. Pregunta número 45. Recién nacido de parto vaginal con líquido amniótico verde, peso de 4
kilo 4.500 gramos, al examen inestable con reflejo de moro incompleto por dotación interna y dificultad para elevar el brazo izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, estamos frente a un caso clínico probablemente de un traumatismo durante el parto. Entonces, la duda va a estar acá por la clínica del reflejo de moro incompleto, entre la fractura de clavícula y la parálisis braquial. No puede ser fractura de clavícula, si bien es cierto, es la complicación más frecuente, el traumatismo más frecuente que la parálisis braquial, pero en el caso clínico, si bien es cierto, puede cursar con reflejo de moro incompleto, pero no nos mencionan de un abultamiento a nivel de la clavícula o de crepitantes, ¿no? Que la articulación a nivel de la zona de clavícula crepita. Entonces, esos datos son, si lo hubieran mencionado, entonces más la respuesta sería una fractura de clavícula. Entonces, probablemente frente a una parálisis braquial de tipo Duchenne, por compromiso de las raíces C5, C6, donde la clínica justamente cursa con un brazo en aducción, en rotación interna, el reflejo de moro no está presente o es asimétrico. Entonces, esta sería una parálisis braquial tipo Duchenne. Pregunta número 46, el área de salud y comunidad, administración y gerencia. Planificar y desarrollar acciones para mejorar conocimientos y motivaciones para una conducta saludable en la población, con la finalidad de alcanzar uno de los objetivos fundamentales de la salud pública ante los desafíos del siglo, corresponde a la categoría D. Entonces, estamos frente a la definición o razón de ser de las políticas de salud. El reglamento de la ley del Ministerio de Salud establece como misión el de proteger la dignidad de la persona humana, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando una atención integral de todos los habitantes del país, promoviendo y conduciendo lineamientos de políticas sanitarias en concertación con los sectores públicos y privados, así como los actores sociales y estatales. Es decir, las políticas de salud presentan lineamientos que están enfocados al bienestar de la ciudadanía. Entonces, aquí la respuesta sería políticas de salud. Pregunta número 47, primigesta de 25, el área de obstetricia, de 25 semanas de gestación, glicemia en ayunas de 140 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Entonces, nosotros sabemos cuando una gestante está entre la semana 24 a 28, se le debe hacer el test de O'Sullivan con glucosa de 50 gramos, y si su glicemia es mayor de 140 miligramos, entonces consideramos patológico y requiere un test de tolerancia oral a la glucosa. Acá ya no es necesario hacerle el test de Sullivan porque tiene 25 semanas y ya tiene una glicemia de 140 miligramos, por lo tanto es una glicemia patológica. Lo que convendría hacer en ella entonces ahora es un test de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos y evaluar si es patológica o normal. Si es patológica, entonces ya haríamos el diagnóstico de diabetes. Esta sería una test de tolerancia a la glucosa. Pregunta número 48 en el área de ciencias básicas, fisiología. ¿Cuál es el efecto de las hormonas tiroideas? Esta es una de las preguntas que, como les digo, generalmente, imagínense un examen de 200 preguntas. De hecho, van a ver a lo más 5 preguntas donde no hay respuesta, o siempre va a haber de repente 2 respuestas por ahí, por 2 enfoques diferentes, o por 2 alternativas, ya sea por bibliografías opuestas. Entonces, esta es una de esas preguntas. Vamos a ver, dentro del aspecto metabólicos, las acciones de la tiroides es aumento de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis. O sea, hay mayor formación de glucosa, aumento de captación de glucosa estimulada por la insulina, aumento de la degradación de insulina, aumento de la síntesis proteica, aumento de la lipólisis, aumento del catabolismo colesterol. Las alternativas: estimular la lipólisis, sí; aumentar la gluconeogénesis, sí; disminuir la proteólisis, aumento de la síntesis proteica, sí. Entonces vemos que hay más de una alternativa. Entonces aquí no habría respuesta a esta pregunta. Pregunta número 49 de salud y comunidad del área de epidemiología. ¿Cuál de las siguientes acciones corresponde a prevención terciaria? Muy bien.
Tenemos promoción de la salud, protección específica, diagnóstico precoz, tratamiento temprano, rehabilitación. Preguntas que ustedes de esta área tienen que siempre tenerlo en cuenta, leerlo cerca a su examen. Vamos a ver, los niveles de prevención tenemos el nivel primordial, el nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, según Clark. Entonces, el nivel primordial tiene que ver con la promoción de la salud, es decir, educar a la población, estén personas sanas o no sanas, personas con factores de riesgo o sin factores de riesgo. Es educar simplemente a la población. En una prevención primaria ya es una protección específica, es decir, para reducir el riesgo. Acá se actúa para reducir el riesgo ante una población en riesgo. Es una protección específica. En la prevención secundaria ya se tiene que actuar a nivel de un diagnóstico precoz para un tratamiento adecuado, es decir, ya aquí se actúa en la enfermedad, es decir, tratar de identificar la enfermedad para abordarla. Y una prevención terciaria, ya el paciente ha tenido la enfermedad y ha presentado, presenta incapacidades. Entonces, la prevención terciaria va a la rehabilitación y recuperación de esas incapacidades. Entonces, pregunta cuál de la siguiente corresponde a prevención terciaria. Promoción de la salud no es primordial, protección específica es prevención primaria, diagnóstico precoz y tratamiento temprano o adecuado es prevención secundaria, y rehabilitación de esa incapacidad que ha tenido el paciente sería la respuesta, ya es una prevención terciaria. Pregunta número 50, el área de obstetricia. Gestante de 26 años, RH negativo. ¿En qué momento debe recibir la vacuna anti-DEP? Muy bien, este algoritmo nos va a ayudar a resolver. Si una mujer es RH negativo, como el caso clínico lo manifiesta, entonces, para responder esa pregunta, vamos a asumir que el hombre es RH positivo, porque una mujer RH negativa y el hombre es RH negativo, no se hace nada. Entonces, asumimos que el hombre es RH positivo, entonces la mujer RH negativa se le hace un CUMS indirecto. Si es positivo, ya la mujer está sensibilizada, no tiene sentido la profilaxis. Entonces, en la pregunta vamos a asumir que se le ha hecho un CUMS indirecto a la mujer y es negativo. Entonces, estamos frente a una mujer RH negativo, hombre RH positivo con un CUMS indirecto negativo. Entonces, en esa situación se da gamma globulina humana o anti-D a las 28-32 semanas de gestación. Doctor, eso no encuentro en la respuesta, pero esto traducido es en la segunda mitad del embarazo. Y al nacer, si el bebé es RH positivo, se aplica la segunda dosis dentro de las primeras 72 horas. Pero si el bebé es RH negativo, no se hace nada más. Entonces la respuesta sería en sí 28 a 32 semanas, entonces, es decir, en la segunda mitad del embarazo se debe aplicar la vacuna. Pregunta número 51 de gastroenterología. Varón de 50 años con historia de dispepsia desde hace 18 meses. Refiere de posiciones negras con mal olor en 3 oportunidades. La endoscopía digestiva alta determina presencia en la cara antrogástrica anterior de una úlcera de 2 centímetros de diámetro de bordes elevados y definidos. La descripción macroscópica de esta lesión, de acuerdo a la clasificación de Borman, corresponde a... Muy bien, es una de memoria, donde vamos a ver la clasificación de Borman. El tipo 1 es decir, nos presenta un cuadro clínico, un paciente con clínica de hemorragia digestiva alta, donde se le hace una endoscopía alta y se encuentra un tipo de lesión. El tipo 1 es un tumor polipoide o fungoide, masas polipoides que se proyectan hacia la luz gástrica, es decir, no es una úlcera. El tipo 2, 3 ya es una úlcera, pero vamos a ver en qué lo diferencia. El tipo 2 son masas ulceradas con bordes sobresalientes, como el caso clínico, y delimitados, pero que no infiltra. En el tipo 3 ya esa úlcera, ese tumor ulcerado es infiltrante, una infiltración localizada. En el tipo 4 ya es una infiltración más difusa. Entonces estamos frente una úlcera de 2 centímetros, bordes elevados y definidos, que no se infiltra. Entonces sería un tipo 2. Pregunta número 52, el área de ginecología. Mujer de 52 años, fumadora, padece estreñimiento pertinaz y pérdida de orina, de esfuerzo. Antecedente de 2 partos vaginales, examen distopia de grado 2. ¿Cuál es el factor de riesgo más potente que empeora el pronóstico de la distopia? Muy bien, esta es una de esas preguntas que le digo, donde los especialistas
dan algunos especialistas con un enfoque, dan una respuesta. Para unos es el estreñimiento, para otros con otro enfoque es la edad. Vamos a ver. Dentro de la distopia general, etiología es multifactorial. Entonces hay factores que están implicados en esta patología. Y hay factores predisponentes, factores desencadenantes, factores promotores, factores descompensadores y factores favorecedores. Dentro de los factores predisponentes, lejos es el parto vaginal. Entonces ahí sí hay consenso entre los factores que predisponen a la distopia o prolapso más comúnmente conocido es el parto vaginal. Hay factores desencadenantes como las cirugías, hay factores promotores como el estreñimiento, factores descompensadores como comorbilidades como la diabetes, la insuficiencia vascular y factores favorecedores como la edad. Y también condiciones que incrementan la presión intraabdominal, ahí estaría también el estreñimiento. Entonces, algunos mencionan que lo que empeoraría sería más un factor promotor como el estreñimiento y otros lo que empeoraría sería un factor favorecedor como la edad. Entonces, más apunta a que sea la edad el factor de riesgo más potente que empeora el pronóstico de la distopia o del prolapso genital, comúnmente conocido. Pregunta número 53. Puérpera de 4 días, la área de obstetricia acude al centro de salud refiriendo que desde hace 2 días presenta fiebre y sangrado vaginal de mal olor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces estamos frente a una fiebre y sangrado vaginal de mal olor. Podría ser una vaginitis. La vaginitis, la vulvovaginitis estaría frente a una enfermedad de transmisión sexual. No hay esos datos. La endometriosis es un cuadro que generalmente cursa con dolor al coito, ciclos menstruales irregulares, generalmente difícil de que salgan embarazadas, entonces no es la clínica de la endometriosis. Entonces estaríamos frente a una salpingitis o una endometritis, pero para tener salpingitis primero asciende la infección al endometrio y de ahí ya se distribuye a las trompas. Entonces probablemente frente a una infección puerperal de tipo endometritis. Desde el punto de vista operacional se define como la temperatura mayor o igual de 38 grados durante 2 días seguidos, en los primeros 10 días, excluyendo las primeras 24 horas. Presenta fiebre el paciente desde el segundo día. La paciente acude al 4.º día. Entre el 3er y 4.º día, miren, está la endometritis. Entonces también estos datos son importantes en el número, en el día postparto que presenta la fiebre. Eso un poquito nos inclinaría frente a qué infección estaríamos. Y entonces la endometritis, el cuadro clínico característico es la fiebre y los bloqueos malolientes. En cuadro clínico, la involución uterina retardada, un útero blando y doloroso. Aquí nos presentan dos datos, la temperatura, la fiebre y los bloqueos malolientes. Entonces estamos frente a un cuadro de una probable endometritis. Pregunta número 54, el área de salud y comunidad, administración y gerencia. En la comunidad de Cajas Chapaya, las parteras tradicionales llevan a las gestantes a una sala especial de partos que se halla junto al centro de salud. Ahí la partera evalúa a la gestante mientras el profesional de la salud observa el procedimiento. Entonces comunica que el parto se está complicando y le pide al profesional su evaluación. ¿Qué tipo de relación se da entre el profesional y la comunidad? ¿Será una relación de tipo pluriculturalidad, multiculturalidad, transculturalidad, interculturalidad o policulturalidad? Entonces, la relación tipo interculturalidad, ¿qué nos dice la UNESCO? La UNESCO la define como se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? Si el multiculturalismo enfatiza la cultura e historia propia, los derechos de cada cual, el sistema jurídico de cada pueblo, el interculturalismo va a poner el acento en el aprendizaje mutuo, la cooperación, el intercambio. Vamos a ver, la multiculturalidad o pluriculturalidad, que casi es lo mismo, ya vamos a explicar la diferencia, nos dice que en un área geográfica existen diversas culturas, simplemente existen, se respetan. Eso es multiculturalismo o pluriculturalismo. Simplemente existen
y se respetan. Pero la interculturalidad dice que no solamente existen, sino comparten conocimiento. En este caso tenemos una cultura de la partera, con sus culturas propias, sus costumbres propias, y tenemos a un profesional de la salud con otro tipo de cultura. Entonces hacen un intercambio, un aprendizaje mutuo. Entonces estamos frente a una relación tipo interculturalidad. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia del multiculturalismo y pluriculturalismo? La Organización Peruana de Salud define lo mismo, la interculturalidad. Entonces la respuesta sería interculturalidad. Entonces vamos a ver la diferencia de pluriculturalidad y multiculturalidad. ¿Cuál es la diferencia? Ambos nos dicen que en una zona geográfica pueden vivir diferentes culturas, pero la multiculturalidad generalmente es un término más europeo, es decir, es un término más nuevo. Cuando utilizamos el término pluriculturalidad generalmente se refiere a la parte de América Latina, es decir, donde hay más historia, como por ejemplo en nuestro caso, desde los tiempos andinos que han existido incas, mestizos, es decir, hay una historia. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos recién coexisten gente negra, blancos, otro tipo de culturas. La transculturalidad es decir, cuando una cultura coge cosas y las hace propias de otra cultura. El ejemplo típico nosotros en nuestro vestir, en nuestras, en la moda, entonces cogemos estilos diversos de las culturas europeas, americanas, y lo hacemos propios. Esa es la transculturalidad. Entonces aquí la respuesta sería interculturalidad. Pregunta número 55 de gastroenterología: varón de 60 años con cirrosis hepática con presencia de varices esofágicas. Estadio Chal C. Acude por presentar hematemesis intensa. ¿Cuál es la actitud terapéutica más inmediata para detener el sangrado? Es decir, me piden a mí la actitud terapéutica más inmediata para detener el sangrado. Dice la guía: frente a un paciente con cirrosis, como el caso clínico, y hemorragia varicosas aguda, esquema de emergencia. Medidas de reanimación, pero a mí no me han pedido medidas de reanimación, me han dicho la medida para detener el sangrado. Debo hacerla, sí, pero no me piden esa la respuesta. Profilaxis antibiótica, debo hacerla, sí, pero tampoco me piden la respuesta. Me piden terapia farmacológica continua de 2 a 5 días después de confirmar el diagnóstico. Entonces, estos medicamentos sí me detienen el sangrado. De elección es la terlipresina, sino que probablemente en la respuesta no lo han colocado, acá no hay en el Perú. Lo que sí hay es somatostatina, o también se puede usar octreotide. Entonces, estos medicamentos me piden y se utilizan para detener el sangrado. Después de que yo he utilizado estos medicamentos, dentro de las 12 horas yo tengo que hacerle una endoscopía alta para confirmar el diagnóstico, tratar las hemorragias varicosas con ligadura endoscópica de varices. Es decir, si no se ha detenido el sangrado con estos fármacos, entonces yo le hago una endoscopía, confirma el diagnóstico y puedo recién utilizar ligadura endoscópica de varices o escleroterapia. ¿Cuál es la actitud terapéutica más inmediata para detener el sangrado? Es la administración de somatostatina. La colocación de sonda con doble balón es generalmente, eso es dentro de las primeras 12 horas. Entonces lo más inmediato es el medicamento. Transfusión sanguínea, como ya vimos, inhibidores de bomba, esos son, se da, sí se usa, pero esto no me va a detener el sangrado. Pregunta número 56 en el área de hematología. Según el sistema de estadificación de Annenborg, para un paciente con linfadenopatía generalizada y alta sospecha de un linfoma no Hodgkin, ¿cuál es el síntoma B? Vamos a ver. La estadificación de Annenborg fue ideado, generalmente se creó para el linfoma Hodgkin, pero actualmente se usa también para el linfoma no Hodgkin. Cursa 4 estadios, pero no han sido, estos no son, no vienen al caso en
La pregunta, lo que sí nos dicen la clínica del linfoma no Hodgkin. Entonces, los síntomas más frecuentes vemos que son los síntomas B y las linfadenopatías. Los síntomas B en un 44%, según esta literatura, y linfadenopatías aproximadamente en un 36%. Entonces, ¿pero qué son los síntomas B? Los síntomas B está formado por una triada: baja de peso, fiebre y sudoración. Entonces, en el caso clínico tenemos ¿cuál es el síntoma B dentro de las alternativas? Y el único síntoma B dentro de las alternativas está la diaforesis profusa nocturna en el mes anterior. Pregunta número 57, el área de ética médica. Éticamente, la recanalización tubárica o salpingotaxia está permitida solo si... ¿En qué consiste la recanalización de las trompas de falopio? Es un procedimiento quirúrgico para volver a unir las partes que fueron amarradas y cortadas de uno o ambas trompas de falopio y volver a ser madre. Es el mejor método de recuperar la fertilidad. Incidencia. Un 25% de las mujeres que se han sometido a una ligadura de trompas terminan cambiando de parecer y deciden revertir la situación. Es decir, ¿quién decide revertir la situación? La PA. Entonces aquí justamente me piden eso. Desde el punto de vista ético, ¿quién permite la recanalización tubárica? La pareja lo pide, ella lo decide. Pregunta número 59, varón de 45 años, el área de cardiología, presenta cefalea y mareos. Al examen físico, presión arterial 160/90, índice de masa corporal 32, hallazgo de acantosis nigricans en el cuello. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es un caso clínico donde vamos a ver qué alternativas podemos descartar. Aquí la clave es este dato en el examen físico, la acantosis nigricans. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el aldosteronismo primario, si bien es cierto, hay un exceso de aldosterona. La aldosterona sabemos, como ha sido pregunta en las primeras 40, la aldosterona actúa a nivel de túbulo colector, jalando sodio, cloruro. Eso aumenta el flujo sanguíneo, por lo tanto aumenta la presión arterial. Eso puede justificar esta toma de presión arterial de 160/90, pero no justifica la acantosis nígrica. El hipotiroidismo también me puede producir hipertensión arterial, pero el hipotiroidismo no cursa con acantosis nígricas en su clínica típica. El síndrome de Cushing, si bien es cierto, puede cursar con la famosa cara de búfalo, ojiva, debilidad muscular, las estrías en forma violáceas, en forma vinosas, debilidad al caminar, todo, pero no es característico la acantosis nígricas. Acá sí hay dos enfermedades que son características la acantosis nígricas, que puede ser la diabetes mellitus y el síndrome metabólico. Pero ¿por qué no diabetes mellitus? No nos dan la clínica de polidipsia, poliuria o polifagia, no nos dan un dato de laboratorio, una glicemia mayor de 126, una glicemia mayor de 200 con clínica de polidipsia, polifagia, poliuria, no nos dan la hemoglobina glicosilada, es decir, no nos dan un dato que me diagnostique diabetes mellitus. Entonces, por lo tanto, no sería nuestra primera opción. Entonces, más bien el síndrome metabólico es, desde el punto de vista fisiopatológico, la obesidad es el principal requisito. ¿Por qué? Porque esta obesidad, sobre todo obesidad central, me va a producir una resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina es la que me va a dar pie a los demás componentes. Me va a producir una intolerancia a la glucosa, insulina alta, hipertensión arterial, trastornos en las grasas como un HDL bajo y triglicéridos altos. Todo ello me predispone, es un factor de riesgo a enfermedad coronaria. ¿No? Entonces, el síndrome metabólico tiene signos clínicos asociados, pues, acantosis nígricas y el síndrome de ovario poliquístico, hirsutismo, acné, obesidad androide. Entonces, la acantosis nígrica va con síndrome metabólico. Ahí vemos, miren, esta es la acantosis nígrica, este es el hirsutismo, obesidad androide, componentes o asociados al síndrome metabólico. Pero el síndrome metabólico se diagnostica con 3 a más criterios de los siguientes: obesidad central, un perímetro abdominal mayor en hombres mayor de 90, otras guías dicen mayor de 94, y mujeres mayor de 80, triglicéridos mayor de 150, HDL en hombres menor de 40 o en mujeres menor de 50, una presión arterial sistólica mayor de 130 o diastólica mayor de 85, o un paciente hipertenso en tratamiento, glicemia en ayunas mayor de 100 o diabetes en tratamiento. Entonces, 3 o más me hacen el diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces, la respuesta a la pregunta sería síndrome metabólico. Tenemos un dato de una presión mayor de los valores, tenemos un
un índice corporal mayor de 32, que me sugiere una obesidad, y el dato característico de acantosis nígrica. Entonces, por lo tanto, sería un probable síndrome médico. Pregunta número 60 del área de cirugía general. ¿Cuál es el objetivo de la maniobra de Pringles? Una pregunta de memoria. La maniobra de Pringle se utiliza para el control de la hemorragia. ¿En qué consiste? Consiste, descrita por James Jogar Pringle, en la oclusión de la vena porta y arteria hepática con pinza vascular a través del hiato del mismo por el orificio en el aumento menor. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste o cuál es el objetivo de la maniobra de Pringle? Control del sangrado. Pregunta número 61. El médico jefe de un centro de salud desarrolla una gestión participativa y promueve un modelo de atención integral con enfoque en la familia y en la comunidad. Para ello considera todos los factores involucrados y pone énfasis en las influencias ambientales. ¿En qué tipo de sistema se enmarca este modelo de gestión? Entonces, esta pregunta es como decir de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no? Y dice que el médico aplica un modelo de atención integral. Por lo tanto, estaríamos frente a un modelo de gestión integral, sería en el cual aborda todos los factores, comunidad, factores familia, otros determinantes sociales. En ellos se hace un diagnóstico, en ese modelo integral se hace un diagnóstico de las necesidades de la comunidad, los cuales se identifican sus necesidades, se pone un plan de intervención, ya sea intramuro o extramuro, se hace con participación social y comunitaria a través de políticas públicas. Entonces abarca, como se dice, todos los actores sociales. Es un modelo de atención integral de salud, sería la respuesta. Pregunta número 62 del área de neonatología. Prematuro de 1200 gramos de peso recibe nutrición parenteral por catéter umbilical venoso al examen de enrojecimiento y equimosis en la región periumbilical. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Entonces no hablan de un prematuro con muy bajo peso, ¿no? Al nacer, menos de 1500, y me piden con enrojecimiento y equimosis en la región periumbilical. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Vamos a ver. Acceso, no hay una colección, una pus, entonces descartaríamos. Sepsis generalmente cursa con un cuadro de clínica de falla orgánica, un paciente tóxico. Febril, no me menciona esos datos. Flemón es una colección, no menciona, simplemente un enrojecimiento y equimosis en la región. Erisipela, generalmente, bueno, la erisipela es una infección de partes blandas de tejido, principalmente subcutáneo, producido por el estreptococo beta hemolítico. Generalmente se da en personas, mujeres adultas, en miembros inferiores, en pacientes predispuestas con insuficiencia venosa crónica. Entonces, difícil el caso que sea la erisipela, este cuadro clínico. Entonces, probablemente estemos frente a una tromboflebitis. Vamos a ver. Entonces, la canalización de la vena umbilical tiene indicaciones. Nuestro paciente las ha tenido porque él está prematuro, con muy bajo peso, para su nutrición parenteral. Y tiene complicaciones. Dentro de ellas, la flebitis es una de sus complicaciones. ¿En qué consiste? Enrojecimiento, calor y endurecimiento, equimosis. Entonces, estaríamos frente a un cuadro de tromboflebitis a nivel del ombligo periumbilical. Pregunta número 63 de ciencias básicas. ¿Dónde la área de anatomía? ¿Dónde se almacenan los espermatozoides antes de la eyaculación? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta las vías espermáticas, que incluye el epididimo, el conducto eferente, conducto eyaculador, la uretra. Entonces, el epididimo, en él se almacenan los espermatozoides para que adquieran movilidad y su estructura definitiva. Esto puede permanecer ahí hasta 4 semanas. Entonces, el epididimo es la estructura donde se van a almacenar los espermatos. Entonces, la respuesta sería donde se almacenan previo a la eyaculación, el epididimo. Pregunta número 64 del área de neumología. Mujer de 65 años, quien se hospitaliza por fractura de cadera en el preoperatorio. Presenta alteración del sensorio, hipertonía, taquiña y fiebre. Al examen, estertores difusos en bases derechas con disminución del murmullo vesicular, leucocitosis con desviación a la izquierda. ¿Qué examen inicial es fundamental para confirmar el diagnóstico? Entonces, estamos frente a una paciente mujer que ha tenido fractura de cadera, alteración del sensorio,
y me dan una clínica respiratoria. Entonces, aquí dos cuadros probables que pueden ser. Primero tengo que ver frente a qué estoy, cuál es mi sospecha. Entonces, una sospecha sería, por la fractura y la alteración del sensorio, estar frente a un cuadro de tromboembolismo pulmonar de tipo de embolia grasa, ¿no? Entonces, pero la clínica un poco la descartaría, porque el tromboembolismo pulmonar no va con estertores difusos en base derecha, con disminución del murmullo vesicular, no va con esa clínica. ¿Puede haber una ligera leucocitosis? Sí. Taquiña sí tiene, pero el tromboembolismo, acá falta un dato importante, la disnea súbita, no lo menciona el cuadro clínico. Entonces, probablemente estemos frente a una neumonía aspirativa. ¿Por qué? Porque tenemos neumonía aspirativa, se presenta, tenemos el factor de riesgo, en pacientes alcohólicos, mala higiene con trastorno de conciencia. Nuestra paciente ha tenido trastorno de conciencia. Nos presenta el examen físico, la clínica de estertores, todo en lóbulos inferiores, es uno de sus lugares preferenciales. La clínica también es putofeto. Entonces, cuando yo sospecho una neumonía, independientemente de la etiología, el diagnóstico de neumonía es clínico radiológico. Entonces, tengo la clínica, el examen a solicitar radiografía de tórax. Sería la respuesta. Paciente mujer de 65, pregunta número 65, del área de neonatología. Recién nacido, de 40 semanas de gestación, Adgar 3 a los 5 minutos y 7 a los 10 minutos. A las 12 horas se observan movimientos repetitivos orobucolinguales. ¿Qué tipo de convulsiones presenta? Entonces estamos frente a un cuadro de convulsiones neonatales. Las convulsiones neonatales rara vez son en forma de crisis generalizadas, y sí más bien en forma de movimientos oculares, bucolinguales con el caso clínico, o en forma de apneas. Volpe propuso una clasificación de las formas clínicas de presentación de las convulsiones neonatales que ha sido ampliamente aceptada, y la en convulsiones sutiles. Son una de las formas más frecuentes, sobre todo las de tipo bucolinguales, que sería nuestro caso clínico. No nos dan unas convulsiones tipo cotónicas, clónicas, ni mioclónicas. Tanto aquí, entonces la respuesta sería convulsiones tipo sutiles, que son las más frecuentes y de tipo repetitivo orobucolinguales. Pregunta número 66 del área de obstetricia. En el tratamiento empírico previo al resultado de urocultivo de la pielonefritis aguda en el embarazo, ¿cuál es el antibiótico indicado? Yo sé que si me hubiera venido esta pregunta, la duda estaría entre los beta-lactámicos y la cefalosporina. Y la mayoría de repente hubiera marcado cefalosporina, porque es lo que generalmente o usualmente vemos en los hospitales que se usan, sobre todo la ceftriaxona, que se usa ahora casi para todo. Entonces, pero vamos a ver si esa es la respuesta o no. Entonces, el tratamiento empírico, de hecho, previo al cultivo, nunca debe ser menos de 10 días. Dentro del tratamiento más adecuado y sin efectos nocivos para el desarrollo embrionario encontramos las aminopenicilinas. Es decir, ¿quién? La ampicilina, amoxicilina. Luego las cefalosporinas, como por ejemplo las de segunda generación, cifuroxime, o las de tercera, ceftriaxona, de las penicilinas, carboxipenicilinas y monobactámicos. Entonces tenemos la primera opción, amoxicilina ácido clavulánico, y en segunda opción las cefalosporinas como cifuroximas. Como dato adicional, no olvidemos los medicamentos restringidos, antibióticos, sobre todo restringidos en el embarazo, trimetrofin sulfometazol, que en el primer trimestre puede producir teratógeno, malformaciones congénitas, y en el tercer trimestre también se prohíbe por el riesgo de hiperbilirrubinemia. Las tetraciclinas, que se asocia con una decoloración en la decidua dental, y las quinolonas, que puede causar problemas de artropatías. Entonces no olvidemos, estos antibióticos están contraindicados. Entonces la respuesta sería beta-lactámicos del tipo aminopenicilinas. Pregunta número 67, el área de ginecología. Una madre está preocupada porque su niña de 9 años presenta un nódulo de 2 por 2 centímetros en zona mamilar izquierda. La conducta más apropiada a seguir. Vamos a ver. Entonces, esta tabla nos ayudaría. Vamos a ver. En una muestra, en un estudio de 14 patologías de mama en niños, vemos que el fibroadenoma está en la mayoría, es decir, de 14 patologías, 10 son fibroadenomas. La edad, aquí está con la media y el tamaño. Justamente 9 años está dentro de este rango, y 2 centímetros el tamaño de la masa. Entonces,
Muy probablemente el caso clínico de la niña es un fibroadenoma. Como sabemos, es un tumor benigno, de buen pronóstico y que se puede controlar a través de exploraciones clínicas o ecografías periódicas. Como es de buen pronóstico y se puede hacer un seguimiento, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tranquilizar a la madre, nada más. Manifestarle que es un tumor benigno que se controla a través de ecografías periódicas o exámenes clínicos periódicos. Pregunta número 68, el área de pediatría neumología. Paciente de 16 años que acude a consulta por dificultad respiratoria, antecedentes familiares de alergia, sibilantes en ambos campos pulmonares, según la espirometría. ¿Cuáles son los resultados esperados en el asma bronquial? Entonces, dentro de las principales pruebas para ver la función pulmonar está la espirometría, la pletismografía. Muy bien, la espirometría evalúa volúmenes y capacidades. Evalúa, por ejemplo, el volumen tildal, que es el aire que ingresa y sale en cada respiración. No olvidemos que ha sido pregunta de examen, un valor aproximado de 500 mililitros. Si yo, después de ese volumen que me ingresa, hago una inspiración forzada, entonces me daría un volumen de reserva inspiratoria, que aproximadamente es 3 litros. Si después del volumen tildal yo hago una expiración normal, pero después hago una expiración forzada, entonces eso se llama volumen de reserva expiratoria, que aproximadamente es 1100 mililitros. Pero por más que yo expire con el mayor esfuerzo, va a quedar aire en los pulmones, en los alveolos, y ese volumen de aire es el volumen residual, si no los alveolos se colapsarían, y aproximadamente este volumen residual es 1200 mililitros. Entonces, en el asma, tanto en el asma como en el POC, son enfermedades que el aire entra muy bien. El problema es la salida de aire. Como hay una obstrucción de bronquiolos de pequeño calibre, entonces el aire entra bien pero no sale. Si el aire no sale en las expiraciones, entonces probablemente va a aumentar o se va a quedar, va a aumentar el volumen residual. Entonces, al aumentar el volumen residual, también va a aumentar la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. También aumentaría la capacidad total. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En la espirometría, en el asma, un patrón obstructivo con aumento de la capacidad pulmonar total, aumento de capacidad residual funcional, aumento de volumen respiratorio y un índice Tiffinau menor de 0,8. No olvidemos que el índice, como dato adicional, Tiffinau es el volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad pulmonar total forzada. Entonces la respuesta sería, ¿qué voy a encontrar? Aumento de la capacidad residual funcional y del volumen residual, paciente asmático. Pregunta número 69, el área de ginecología, nulípara de 38 años, de raza negra, fumadora, índice de masa corporal 35, con antecedente de 2 hermanas histerectomizadas, presenta sangrado vaginal moderado. Al examen, tumoración abdominopélvica de 20 centímetros. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para la leiomiomatosis? Muy bien. Los miomas, si bien es cierto, ahora ya hay bastantes cromosomas encontrados, es decir, apunta que puede ser el factor hereditario implicado, pero todavía el factor hormonal es el principal factor etiológico dentro de los miomas. Y vamos a ver, dentro de los factores de riesgo que implica la edad y la paridad, el riesgo de miomas aumentan con la menarca temprana, es decir, el promedio de 10 años. Es decir, si una mujer ha tenido su primera menstruación a los 10 años, es decir, va a tener bastante tiempo expuesta a hormonas, aumenta el riesgo. El riesgo disminuye de 70 a 90% en posmenopáusica, entonces las hormonas, sobre todo los estrógenos, al disminuye el riesgo. Entre mayor paridad, menor riesgo, es decir, cuando las mujeres tienen varios periodos de gestación, entonces las hormonas están, como se dice, contrarrestadas, el efecto hormonal está contrarrestado, entonces por lo tanto disminuye el riesgo. Y durante la fertilidad el riesgo aumenta con la edad. Entonces vemos que el factor hormonal es un factor muy fuerte implicado en la etiología del
los miomas. También está la edad, la raza negra, ejemplo, 3 a 9 veces es más frecuente. Los anticonceptivos sí no tiene relación en los estudios. El peso sí, la obesidad incrementa el riesgo de miomas. El tabaquismo más bien disminuye el riesgo de miomas, pero eso no implica que invitemos a que fumen a las mujeres. La dieta tiene poca evidencia. La historia familiar, como les dije, ya 2.5 veces mayor de riesgo en familiares de primer grado. Ya se están encontrando varios cromosomas implicados en ello. El ejercicio, los atletas tienen 40% menos riesgo. Entonces la respuesta sería la nulliparidad, es decir, la mujer está expuesta a un factor hormonal grande en aquellas que no tienen hijos. Es el principal factor de riesgo para los miomas. Pregunta número 70, varón de 23 años en el área de urología o infectología, varón de 23 años, soltero, que desde hace 3 días presenta descarga uretral purulenta. ¿Cuál es el agente causal? Entonces, estaríamos la duda entre clamidia o Neisseria gonorrea. Todavía sigue siendo la Neisseria gonorrea el agente causal más frecuente de la uretritis. Entonces, el gonococo o Neisseria gonorrea, aparte de la uretritis aguda, me puede producir epididimitis, proctitis, faringitis, conjuntivitis, cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria, el famoso síndrome de Fish-Hurst-Curtis, o decir una perihepatitis en el contexto de una EPI, la conjuntivitis gonocócica neonatal, o una enfermedad gonocócica diseminada. Entonces, la pregunta es, como causa más frecuente de uretritis aguda, entonces tenemos el gonococo. Ahí está una secreción por la uretra. Muy bien, entonces la infección, las fases de la infección gonocócica tiene 3 fases. La primera fase es compartida, tanto por gonococo como por clamidia trachomatis. Puede haber una coinfección. En el varón produce la uretritis, en la mujer no olvidemos cervicitis, endometritis, salpingitis, enfermedad pélvica o peritonitis secundaria o perihepatitis. La segunda fase ya es exclusiva de gonococo, hay una gonococcemia diseminada. Esto es frecuente en los casos clínicos, tener en cuenta mujer en periodo de menstruación, y en el caso clínico me van a colocar lesiones pustulosas dolorosas sobre articulaciones. Esa estaríamos hablando de la segunda fase. Y en la tercera fase, que también ya es exclusiva de gonococo, me va a poner la famosa artritis, monoartritis de grandes articulaciones, la principal, la rodilla. Esto, sobre todo, la monoartritis en rodilla, tenerlo en cuenta para los casos clínicos, o las lesiones pustulosas dolorosas sobre articulaciones. En caso clínico va a venir en gestantes, en edad fértil, promiscuas. Entonces apuntaría que estamos hablando de una infección gonocócica. Entonces, ¿cuál es el agente más frecuente de una uretritis? La Neisseria gonorrea lo sigue siendo. Pregunta número 71, en el área de nefrología. Varón de 58 años con insuficiencia renal aguda por choipo volémico prolongado. Según el examen de orina, ¿cuál hallazgo indica necrosis tubular aguda? Entonces, dentro de los hallazgos, en el análisis de orina, puede haber hematuria, puede haber proteinuria, pero lo más característico de la necrosis tubular aguda, es decir, casi patognomónico, es la evidencia de cilindros granulosos pigmentados. Sería entonces los cilindros granulosos. Pregunta número 72. Mujer de 30 años con gestación única de 35 semanas, antecedente obstétrico, 2 partos a término, el área de obstetricia, un aborto, un embarazo ectópico, un solo hijo vivo. ¿Cuál es la fórmula obstétrica? En este tipo también de preguntas, enfoques, ya lo vamos a ver. Entonces, la fórmula obstétrica, el primer recuadro es para las gestas. La paridad tiene 4 recuadros, donde el primero es se consignan los embarazos a términos, en el segundo los prematuros, en el tercero abortos, y aquí es donde digo, algunos solo consideran abortos y otros aquí también consideran abortos y los embarazos ectópicos, y en el último recuadro los hijos vivos. Entonces, en nuestro, ¿cómo sale entonces a la paridad? La gesta, si la paciente está gestando, entonces a estos se le suma 1 si está gestando. Entonces acá estamos frente a una paciente que ha tenido 2 embarazos a términos, 0 pretérminos, un aborto y un embarazo ectópico, es decir, lo está sumando, y un vivo. Aquí tenemos entonces a esto
2 más 2, 4, y como está gestando se le sume 1, 5, gesta 5. Entonces la respuesta sería la E, es decir, estar libre de daño accidental o error debido al proceso de atención médica. Entonces la respuesta sería seguridad del... Pero vamos a ver las otras. ¿Qué es el evento adverso caso fortuito? Estos son hechos extraños al hombre, ocurren por el azar, es decir, es una consecuencia extraordinaria o excepcional de la atención. El médico no ha previsto el resultado porque este no era previsible, por lo tanto no puede ser imputado. Este ha venido, en este mismo examen, ha venido dentro de una pregunta. Vamos a ver después. La otra clave que está dentro de las alternativas es la impericia médica, es decir, es la falta de conocimientos en la profesión. Cuando se adopta una conducta terapéutica, el profesional incurre en este supuesto. Por ejemplo, un médico que utilice como antibiótico profilaxis en una cirugía abdominal sulfas, por decir, o utilice vancomicina o aminoglucósidos, ¿no? Sabemos que esos no son los medicamentos, los cefalosporinas son las más indicadas actualmente. La imprudencia médica, el no tomar precauciones para evitar un riesgo o actuar en forma precipitada. Acá un ejemplo sería una gestante que viene ya casi a término por emergencia y el médico solo le hace su partograma y no le hace historia clínica, entonces ahí no está tomando precauciones. Supongamos que la paciente, el parto se le puede complicar, entonces sabemos que la historia clínica es muy importante. Ahí el médico estaría siendo imprudente al no haber realizado una historia clínica y solamente haber realizado un partograma. La negligencia médica es lo opuesto al sentido de debe ser, es decir, es la omisión, porque sabemos que todo médico debe llevar constancia de todo, no debe omitir ningún acto dentro del acto médico. Y la medicina basada en evidencias, que también está dentro de las alternativas, es la utilización de la mejor evidencia proveniente de la investigación clínica para la toma de decisiones en el manejo del paciente. Entonces, esta definición es la definición de seguridad del paciente, que sería la alternativa. Pregunta número 74. ¿Cuál es la arteria que se ocluye en el infarto de la punta del corazón? Es una pregunta de ciencias básicas del área de anatomía. Predominancia o dominancia izquierda, cuando esta descendente posterior, que miren, un menor porcentaje 10 a 15, sale de la circunfleja. Entonces me dice que lo más frecuente es la dominancia derecha, porque la arteria descendente posterior es en un 85-90% sale de la coronaria derecha. Es como datos. Pero aquí a la pregunta, entonces, ¿qué arteria irriga la punta del corazón? La descendente anterior, rama de la arteria coronaria izquierda. Pregunta número 75. ¿Cuál es la acción del lactógeno placentario? Entonces, el lactógeno placentario tiene tres funciones, y una de ellas es la principal, es la de asegurar el suministro de glucosa fetal, pero eso vemos no está dentro de las alternativas. Entonces, otra de las acciones es prepara la glándula mamaria para la lactancia, pero ojo, en menos su importancia es menor que prolactina, y una pequeña acción también tiene como hormona de crecimiento fetal. Entonces, la principal acción es la de asegurar el suministro de glucosa fetal. ¿Cómo lo hace? Estimula la lipólisis y los ácidos grasos formados disminuyen la acción de la insulina, es decir, es una hormona anti-insulina, y eso sí encontramos dentro de las alternativas. Eso sería la respuesta. Esta diapositiva es para hacerles recordar nada más. Por ejemplo, la hormona gonadotropina coriónica aparece, ha sido pregunta de examen desde la implantación, es decir, a partir de la tercera semana, desde la implantación, y va aumentando y logra en la 10ª semana su punto máximo, algo de 50.000 unidades internacionales, y de ahí ya va descendiendo. ¿Para qué me sirve? Me sirve a partir de la tercera semana en sangre, ya el diagnóstico de embarazo. Aparece en orina a partir de la 5ª semana, es positivo en orina. También me sirve si está muy elevada la hormona gonadotropina coriónica, me sugiere un embarazo molar o un embarazo gemelar. Si está disminuida, me sugiere abortos. Y también la hormona gonadotropina coriónica, no olvidemos que sirve para el diagnóstico y seguimiento de embarazos ectópicos. La hormona gonadotropina coriónica es muy importante también porque en las primeras semanas mantiene al cuerpo lúteo, ¿no? Y como sabemos, el cuerpo lúteo en las primeras semanas me va a producir la progesterona.
sobre todo en las primeras 7 semanas. La progesterona ya a partir de la semana 10-12 ya la placenta. Entonces esos datos adicionales son muy importantes, han sido ya preguntados. Entonces aquí, ¿cuál es la acción del lactógeno placentario? Es un antagonista de la insulina porque produce lipólisis y esos ácidos grasos en exceso antagoniza la acción de la insulina. De ahí, entonces, la alternativa de hecho está dentro de esos tres. El trastorno bipolar maníaco depresivo estaría dentro de los trastornos afectivos junto con la depresión, y la psicosis estaría dentro de los trastornos psicóticos de la esquizofrenia. Entonces vamos a ver por qué no sería una neurosis de angustia, por qué no sería una obsesión compulsiva y por qué sí sería una agorafobia. Entonces, la ansiedad se divide, hay dos tipos de ansiedad desde el punto de vista de la causa, una ansiedad primaria y una ansiedad secundaria. La ansiedad secundaria es generalmente acompaña a los trastornos obsesivos compulsivos o a los trastornos por estrés agudo y postraumático. En la ansiedad primaria, la clave es que en el caso clínico tienen que darme síntomas de ansiedad, de preocupación excesiva, de alteración en el sueño, es decir, de sentirse angustiado. Pero el dato importante es que eso tiene que ser continuo, es decir, de meses de evolución, de semanas de evolución. Entonces, si yo estoy frente a una paciente con clínica de ansiedad y es continuo en semanas, meses, entonces con mucha probabilidad estaría frente a un trastorno de ansiedad generalizada, que no es la descripción típica del caso clínico. Si esa ansiedad es episódica, entonces estaría frente a una crisis de ansiedad. Y si esa crisis de ansiedad, es decir, esa ansiedad episódica, generalmente está asociada a un estímulo, por ejemplo, la claustrofobia. Si el paciente presenta clínica de ansiedad a los encierros, entonces ya estaríamos hablando de fobias. Pero si es espontánea, es decir, no aparece a una situación o siempre a una situación real, estaríamos frente a una crisis de angustia o de pánico. Y si esa crisis de angustia o de pánico ya altera el día a día, altera ya la conducta del paciente, su día a día, estaríamos hablando de un trastorno o neurosis de angustia, lo cual tampoco es lo del cuadro clínico. El trastorno obsesivo compulsivo, ¿por qué no sería? El trastorno obsesivo compulsivo, en los casos clínicos me van a dar un paciente con dos tipos de ideas. Es decir, va a presentar el paciente ideas obsesivas relacionadas con la posible contaminación o contagio de enfermedades, que lo lleva a rituales compulsivos de lavado excesivo o evitar contacto con posibles fuentes contaminadas. Casos clínicos típicos es esto. O la otra son ideas obsesivas de duda o incertidumbre y rituales compulsivos de comprobación. Entonces tampoco el caso clínico es de un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ¿y qué es la agorafobia? La agorafobia es cuando el paciente generalmente presenta síntomas de temor a alejarse de sus hogares, y eso hace que, como hay un temor a alejarse de sus hogares, hace que disminuyan sus relaciones personales, sociales, pero es más el temor a moverse de un lugar, es decir, de ir a un lugar, a otros lugares, sobre todo lugares grandes, es decir, es un temor al desplazamiento. Eso debieron colocar en el caso clínico porque eso es muy característico de la agorafobia, pero no lo han colocado. Muy bien, se da entre 20 a 40 años, mayormente en mujeres. Antecedente ha habido rechazo escolar, dentro de sus características, miedo, espacio grande, lo que le decía, tumultos, sensación de ser difícil escapar, sensación de no ayuda, y presenta síntomas discapacitantes, es decir, esos miedos, eso ya altera la conducta del paciente. Entonces aquí la respuesta sería agorafobia.
fobia. Muy bien, pregunta número 79. Paciente con historia de cefalea crónica, se nota apático y distraído en sí mismo. Refiere que por lo general pasa muchas horas frente al computador y no tiene amigos. No es expresivo durante el relato de la historia y le cuesta mucho dar a conocer sus emociones. ¿Cuál es el desorden de personalidad más probable? Entonces vamos a ver las alternativas. El histriónico, ¿cómo es el histrónico? El histrónico me van a dar la clínica de un paciente dramático, de un paciente que hace su show, le gusta figurar, es ese paciente que simula situaciones. El caso clínico no lo manifiesta. El trastorno de personalidad esquizotípico generalmente es un paciente, por decir así, es un paciente con esquizofrénica, pero esquizofrénica por cortos periodos, ¿no? Presenta rasgos de esquizofrenia ya de unas ideas delirantes, de alucinaciones, pero que no cumple todos los criterios para enmarcarlo en ya una esquizofrenia propiamente dicha. El paranoide tiene ideas de persecución, de que todo el mundo le quiere hacer daño. El depresivo, pues ideas de suicidio, de melancolía. Entonces, el cuadro clínico no nos presenta eso. Entonces vamos a ver en qué consiste, que probablemente sea la alternativa, el trastorno de personalidad de evitación. Trastorno de personalidad de evitación es una afectación psiquiátrica en la cual una persona tiene un patrón vitalicio, eso es clave, que lo va a diferenciar de la fobia social. Es decir, el trastorno de personalidad de evitación es desde la niñez, es decir, hay una historia de ello. Por eso dice patrón vitalicio, de sentirse muy tímido, inadecuado y sensible al rechazo. Es decir, tiene una personalidad fóbica de reducción del contacto con extraños, como lo describe el. Evita actividades o trabajos que impliquen contacto con los demás. Y tiene de que desde niños han sido poco afirmativos y carecen de confianza en sí mismos. Entonces, la clínica describe entonces un trastorno de personalidad. Sí. Pero vamos a ver unos datos interesantes. La fobia social. La fobia social es miedo de determinadas situaciones a las que se expone a la opinión de los demás. Es decir, aquí le importa la opinión, o sea, el qué dirán. Lo que le preocupa no es, por tanto, el lugar en el que se encuentra. ¿A quién le preocupaba el lugar? Al agorafóbico le preocupaba el lugar, sino la reacción de los demás ante su comportamiento. Entonces, ¿de qué lo va a diferenciar de la personalidad evitativa? Es casi lo mismo. Es decir, limitan sus actividades sociales, hay una retracción social, de que en la fobia social comienza en un momento dado, generalmente a los 20 años. En cambio, en la personalidad evitativa, con el caso clínico, comparte los mismos errores que la fobia social, dice, pero siempre han sido así, es vitalicio, es decir, desde la niñez, es lo que lo diferencia, no lo olviden. El agorafóbico, como en la pregunta anterior, no salen de su casa por el riesgo a los desplazamientos en lugares, ¿no? Esto es lo más característico. ¿Qué faltó en el caso clínico anterior? Y presentan también síntomas discapacitantes, es decir, ya le altera su día a día al paciente. Entonces, vamos a ver que tanto los esquizofrénicos como los depresivos presentan también retracción social, es decir, limitan sus actividades sociales, pero ellos ya presentan otros síntomas per se de su enfermedad, como por ejemplo, el esquizofrénico dice restringe sus relaciones sociales pero por pérdida de interés asociado a su enfermedad. Es decir, hay una deformación fundamental de la personalidad, distorsión característica del pensamiento, sensación de ser dominado por fuerzas extrañas, lo principal, delirios extravagantes, alucinaciones. Entonces, pero ojo que su conducta, hay una conducta clara y capacidad intelectual intacta, si no, esto es lo que lo diferencia de la demencia. La depresión también restringe sus relaciones sociales, pero por pérdida de interés asociado a su enfermedad, es decir, hay alteración del humor básico en forma de tristeza, melancolía, tendencias al suicidio. Y los estados paranoides son delirios sobre todo de persecución, de celos. Entonces, aquí la respuesta es un trastorno de la personalidad de tipo evitación. No lo olviden. Es, doctor, ¿por qué? Supongamos que acá hubiera habido fobia social,
que es lo mismo casi que evitación. Pero ¿por qué la respuesta sería evitación? Porque acá dice paciente con historia de cefalea crónica. Probablemente ese cuadro ya lo ha tenido. Como vimos en la fobia social, aparece a los 20, es más tardíamente. Psiquiatría, mujer de 25 años, pregunta número 58, mujer de 25 años, como les dije, esta pregunta la hubiéramos visto más al inicio, pero la he traído acá porque se conlaza con las anteriores. Mujer de 25 años, ama de casa, refiere que le han puesto micrófonos en su casa y la están siguiendo, porque el gobierno piensa que es un espía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Será un trastorno obsesivo compulsivo? No, porque no hay ideas de que todo está sucio, de que se pueden contaminar, de comprobación, como vimos. No es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Un síndrome depresivo? No, porque no hay ideas de tristeza, melancolía, de que se quiere suicidar, no. Ansiedad generalizada, es un cuadro crónico, como les dije, donde hay mucha angustia, preocupación de que las cosas les salgan bien, trastorno en el sueño, no. Trastorno bipolar, maníaco depresivo, no hay clínica depresiva ni maníaco. Entonces estaríamos frente a una esquizofrenia paranoide. Lo característico, ideas como de que han puesto micrófono en su casa, le están siguiendo porque el gobierno piensa que es un espía. Alucinación. Entonces la esquizofrenia paranoide son ideas delirantes, incongruentes con el estado de ánimo. También hay alucinaciones auditivas, una ambivalencia afectiva y respuestas paralógicas. Entonces el cuadro es un cuadro típico de esquizofrenia paranoide, la respuesta a esta pregunta. Yo en un distrito y quiero ver si hay un brote epidémico de arbovirus. Entonces el muestreo aleatorio simple, es decir, acá está mi distrito, por ejemplo, una población de 300 y quiere decir que todos tienen la probabilidad de que sean elegidos. Entonces yo de 300 tendría que elegir mi muestra. Esto sería lo más adecuado. ¿Qué pasaría si por casualidad yo elijo este y todos son niños? ¿O qué pasaría si todas son mujeres por el azar? ¿Sería adecuado? ¿Sería esa muestra heterogénea? No. Es decir, el muestreo aleatorio simple en muestras grandes no me garantiza una heterogeneidad. Entonces no sería el muestreo aleatorio el mejor indicador. El muestreo aleatorio sistemático es lo mismo, pero ¿qué pasa? Si supongamos yo tengo un distrito una muestra en mi distrito 300 y quiero una población de 300 en mi distrito y quiero una muestra de 60, entonces para no elegir al azar a través de una tabla o a través de la moneda 60, entonces digo, quiero 60, tengo una muestra de 300 y quiero una población, de 300 y una muestra de 60. Entonces divido 300 entre 60, 5. Ya. Entonces entre los 5 primeros elijo. Por ejemplo, que elija el tercero. El tercero elegí. Más 5, elijo al 8. Más 5, elijo al número 13. Más 5 y así sucesivamente. Entonces es parecido al azar, pero acá hay un procedimiento sistemático para elegir la muestra. También no me garantiza una heterogeneidad, sería el más adecuado. El muestreo estratificado, yo tengo mi población, por ejemplo, me serviría si yo elijo por un estrato, por ejemplo, de casados, solteros, me elegiría para ver el brote de dengue, me serviría si son casados, solteros, es decir, el muestreo estratificado me sirve para la población estratificada por una característica, una cualidad. En este caso no me garantiza una heterogeneidad, es heterogéneo mi muestra. Entonces el muestreo por conglomerado sí. Yo tengo mi población y elijo, por ejemplo, un primer conglomerado de mujeres, un segundo conglomerado de niños, un tercer conglomerado de adulto mayor, y de esos conglomerados al azar, entonces ya sería más heterogéneo mi grupo. Entonces aquí el mejor tipo de muestreo sería el por conglomerado. Pregunta número 78 y última, ya que la 79 y el 80 lo vimos en las primeras preguntas. Paciente evaluado ingresa por mordedura de serpiente ocurrida hace 8 horas al examen, edema, dolor en la pierna derecha y gingivorragia. Presión arterial 65/40, respiratoria 22, frecuencia cardíaca 105. ¿Cuál es la función más importante a monitorizar? Entonces estamos frente a una mordedura, un ofidismo. Entonces, dentro del seguimiento, yo tengo que ver
aparte de evaluar las heridas locales que me he producido, tengo que ver las complicaciones. Las principales son complicaciones renales, respiratorias y dentro de lo principal es la insuficiencia renal aguda. Entonces, dentro de las claves que me evaluaría la insuficiencia renal aguda, que es prácticamente entonces el control de la diuresis. Entonces, hemos concluido estas 40 preguntas siguientes.